Muchas de las personas que me consultan están, como yo digo, hipocondriando. Como puede que sepas, la hipocondría es la preocupación excesiva y el miedo a padecer o la convicción de tener ya una enfermedad normalmente grave a partir de la interpretación personal de alguna sensación corporal o cualquier signo que aparezca en el cuerpo, cardenales, manchas, lo que sea. Algunos autores llaman a esto estilo somático amplificador. Y recientemente el DSM-5, el Manual Oficial de Diagnósticos, del que no soy muy amiga, ha cambiado el nombre por ansiedad por enfermedad, trastorno de ansiedad por enfermedad. Ayer precisamente estaba viendo la película de Hannah y sus hermanas y observaba a Woody Allen, que es el personaje hipocondríaco por excelencia. Y hay una escena muy buena. Acude a su neurólogo a recoger los resultados de una prueba, de un escáner, por el que lleva preocupado muchos días. Y entonces se ve cómo visualiza a la perfección que el médico le dice que, como se temía, efectivamente la imagen es muy preocupante y que que tiene un tumor, que lo han confirmado las pruebas y que es un tumor inoperable. Y luego, como espectador, te das cuenta que a los pocos minutos la realidad es otra. Porque la escena real es que llega el médico, entra y le dice que no padece ningún cáncer, que totalmente descartado y que está estupendo. Y esto representa perfectamente lo que vive una persona con ansiedad por enfermedad. La persona que hipocondrea se puede sentir muy incomprendida, desprotegida, porque cree firmemente que necesita que le encuentren la enfermedad por fin para poder solucionarla, para poder ponerse en tratamiento cuanto antes. Entonces está sufriendo mucho, realmente se cree que ya está enfermo y que todas esas sensaciones lo están confirmando. Y cuando va y lo único que reciben son negativas y frases como "es todo psicológico", pues se frustran muchísimo. Una parte de ellos saben que hay mucho de psicológico, pero otra duda constantemente y piensa que es real. Ya sabemos que ocuparse de la salud es totalmente deseable. De hecho, que tengo muchas personas con hipocondría que comen sano, que dejaron de fumar, que se cuidan mucho en el día a día. Y eso está muy bien. El problema es la desproporción y la credibilidad que le dan a sus pensamientos. Porque viven como si ya estuvieran enfermos. Se instalan en esa forma de vida. Esto puede ocurrir, por ejemplo, y por eso en parte lo he hecho, por todos los síntomas que hemos estado hablando estos días de la ansiedad. Palpitaciones que pueden ser un trastorno cardíaco, ahogo que puede ser un tumor o un fallo pulmonar, mareos que pueden ser una enfermedad neurodegenerativa. Y aunque el médico le asegure a la persona que no tiene nada, solamente se tranquiliza un rato. Enseguida surgen nuevos pensamientos tipo: ¿y si no la ha detectado? Se me olvidó contarle que no dormía. ¿Se lo expliqué bien? ¿Y si la enfermedad estaba latente cuando fui al médico, pero ahora ya se está desarrollando? Voy a volver al médico. Y todo el proceso de preocupación se mantiene activado, ¿no? Otras veces, cuando el médico les dice que no tienen nada, se frustran mucho y casi desean más que le hubieran dado un diagnóstico, aunque fuera grave, a que se queden ahí con esa duda abierta, ¿no? Y con esa angustia. Todo este mecanismo tiene trampa, porque mira, la persona tiene una sensación. Ya directamente lo llama síntoma, cuando ni siquiera tiene por qué ser un síntoma de nada, una sensación. Entonces, se relaciona con esa experiencia desde la preocupación, poniéndose lo peor, buscando información, visitando al médico. Finalmente, no es nada grave. Y ahí es cuando su cerebro hace la asociación tramposa de: parece que si me asusto mucho, si me pongo lo peor, al final no es nada. Parece que esta forma de protegerme funciona. Y uno se hace así adicto a la preocupación. Aunque sea paradójico, todo este mecanismo le reconforta. Está pensando en ese momento, más consciente o inconscientemente: si me preocupo mucho, estoy haciendo algo importante por prevenirlo. En cambio, si no me preocupo, estoy facilitando que todo esto sea real. Un malentendido más. Es clave tomar conciencia
de todo lo que la persona hace para salir de su problema, que en vez de solucionarlo, lo empeora. Como escuchar y controlar continuamente las señales de su cuerpo, medirlas, apuntarlas, hablar del tema con otros, buscar reaseguración. También puede comprender cómo distorsionamos las sensaciones, por cómo las interpretamos y por cómo la atención hace que se amplifiquen. Es decir, recordar cómo funciona nuestro cerebro. Además, sabemos que esto tiene mucho de aprendizaje y como tal, pues se puede ir desaprendiendo. Y es que muchas personas crecieron en un ambiente familiar como más sensible al tema de la salud y la enfermedad. Y siempre tienden a interpretar síntomas como señal de enfermedad, y esto lo vive la persona desde que es pequeña. Puede ser un tema de conversación recurrente, se habla de si este o aquello se ha puesto enfermo, se ha muerto, se va mucho al médico. Así hay personas que aprenden a relacionarse con su cuerpo desde el miedo, desde la desconfianza, desde la potencial enfermedad. Y a veces en su casa han vivido una enfermedad grave, o la propia persona ha tenido una enfermedad grave por la que ha sufrido, por la que ha aprendido a llevar a su atención para evitarlo. Entonces, alrededor de esto hay una serie de creencias, ¿no? Como un síntoma siempre indica un problema. Hay que encontrar siempre una explicación para los síntomas. O algunos, estoy predispuesto a enfermar. O es más probable estar enfermo que sano. O muchos como ya lo llevan como su identidad. Siempre he sido débil, tengo más probabilidad de enfermar. ¿Y qué hay detrás de todo esto, más allá de esto? El miedo a la enfermedad, al dolor, al sufrimiento. Y ese miedo hace que busquemos indicios de aquello que tememos. ¿No? Cualquier cosa pequeñita la amplía, porque es una amenaza potencial según ese miedo. Y eso le va a permitir protegernos. Es muy importante que uno se dé cuenta de, en el momento, qué imágenes, qué escenas está creando su mente sin darse cuenta de que solo son fantasías. Cómo aparecen por momentos imágenes terribles en las que uno se ve disminuido, lleno de dolores, de desgracias, incluso desahuciado. Cómo se mete la persona en conversaciones internas que le mantienen ensimismado, metido ahí, alejado de la realidad. Que se dé cuenta cuando se está perdiendo en ese tipo de lo que llamamos piensadillas que alimentan el estado de alerta y mantienen activo pues, todo el mecanismo. Trabajamos desde aquí el miedo a estar enfermo, en aceptar nuestra vulnerabilidad, estando presentes momento a momento, sin perdernos en futuros imaginados que se pegan a sensaciones de malestar. Y no se trata de evitar a toda costa la idea de la posibilidad de enfermar, ni de convencerles de que no están enfermos o no lo van a estar, sino perder el miedo a los síntomas, a las sensaciones que interpreta como enfermedad y también perder el miedo a la posibilidad de enfermar. También reconocer cómo la atención excesiva a los procesos reflejos como la respiración o la deglución o a cualquier sensación corporal produce cambios reales. Y parece que todo se justifica, pero es solo por estar llevando ahí la atención. En la ansiedad, por ejemplo, en procesos de ansiedad se generan muchas sensaciones que empeoran la experiencia, simplemente por la preocupación. Fíjate que desde algunas teorías más psicodinámicas dicen que la identidad de enfermo ayuda a resolver problemas de otro tipo. Por ejemplo, la supuesta enfermedad le permite a la persona quejarse de otros temas que no se atreve a quejarse de forma directa, ¿no? Pues temas de pareja, de familia. Entonces la persona a través de la queja física logra descargar ciertas tensiones, se puede sentir cuidado, protegido por sus familiares, por el médico. Eric Berne, que es el padre del análisis transaccional que me encanta, definió un juego, habla de juegos psicológicos entre adultos, que se llama Si no fuera por la enfermedad, ¿no? Como muchas veces la enfermedad, la supuesta enfermedad o esa identidad se convierte como en una pieza dentro del sistema familiar, ¿no? Y por eso es tan importante reconocer las propias necesidades, pedir ayuda,
expresar lo que uno necesita, otro tipo de trabajo también. Podemos tener, cuando estamos sobre todo en ansiedad, las conductas que se llaman prehipocondríacas, que es como estar muy atento a tus sensaciones corporales, pues por el miedo al miedo, medir tus funciones y estar muy vigilante ante ellas. Hay personas que se graban, que apuntan, sabes, que se autoobservan todos los días. Y como te digo, es típico cuando uno tiene ansiedad, cuando hay más sensaciones físicas reales que en principio no tienen explicación. De nuevo es bueno darse cuenta para no alimentar el mecanismo hipocondríaco. A veces lo que sucede, cuidado, es justo lo contrario. Hay personas que no van al médico, que huyen del médico, pero por el mismo mecanismo, o sea, evitan ir al médico en vez de ir a reasegurarse continuamente. Eso es otra forma también del miedo a la enfermedad. Lo más aconsejable es que una vez la persona acepte que su actitud está siendo excesivamente alarmista, pues que empiece a dejar de ir al médico, dejar de ir a urgencias, que deje de que el tema de salud sea un tema recurrente de conversación, también explicándoselo a la familia, ¿no? Para que les corten el juego cuando está preguntando, ¿tú crees que estoy enfermo? ¿Me ves mala cara? ¿Me puedes medir tú la tensión? Eso, terminar con esas conductas. Y siempre recordar cómo funciona el cerebro y cómo modula nuestra experiencia. Porque el filtro que mantenemos activo nos hace percibir la realidad con matices muy distintos. Un detective, por ejemplo, lleva años entrenando el filtro de la sospecha y eso le es muy útil para su profesión. Un médico puede que vea síntomas y patologías donde otros no lo ven por ese filtro médico. Un fotógrafo ve ángulos y planos donde otros solo ven personas, edificios y flores. Una persona con miedo a enfermar, pues igualmente detecta signos de enfermedad en cualquier sensación y empieza todo el bucle. Pero esto significa que también existe el filtro de la calma. Y cuando lo activas, lo entrenas, estará cambiando tu experiencia momento a momento, que es lo que queremos. Es cuestión de ir cambiando ese filtro, entrenarlo, para así estar transformando tu percepción de la realidad, momento a momento. Puede que lleves meses o años entrenando el filtro de la ansiedad, de la enfermedad, pero es solo un filtro. Cuando estás dentro todo parece muy real, pero es únicamente una versión filtrada de la realidad. Y para salir de ella, empezar a sentirte distinto, te animo a que, te suscribas al canal en el que cuento muchos consejos, casos, anécdotas y también que nos visites en hermanoslacasa.com. Me encantaría estar hablando horas de este tema, pero ahí tienes toda la información y todas las estrategias para manejar el miedo, cualquier tipo de miedo y en concreto el miedo a enfermar. Gracias por estar ahí, te animo a que te suscribas al canal y que si te ha gustado el vídeo le des a me gusta y que lo puedas compartir. Descubre más de tu mente en hermanoslacasa.com.